Bueno, compañeros, amigos, como ustedes obviamente ya saben, es un año de elecciones. No solamente se eligen a presidente y vicepresidente, también gobernador, vicegobernadora, intendentes y concejales, entre otros, ¿no? Pero lo que importa son los cargos ejecutivos porque son los que toman decisiones. Como podrán darse cuenta también, no se están discutiendo los temas esenciales, los que preocupan al común de la gente, a don José, doña Rosa, ¿no? No se habla sobre las problemáticas de nuestro barrio, de la cuadra donde vivimos. Pareciera ser que tanto oposición como el oficialismo, junto al periodismo, se han puesto de acuerdo en qué tema discutir o qué temas hablar. Parece que hay tres ejes únicamente, que tiene que ver con la cuestión del dólar, la inflación y ahora el tema de la inseguridad por los datos que uno tiene o por las imágenes que nos brindan de la ciudad de Rosario y de La Matanza. Por lo menos dentro de lo que es acá en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay toda una serie de temas que nos afectan día a día y que no se problematizan, se tienen debajo del tapete, por decirlo de alguna forma, ¿no? Están descartados, sumergidos, seguramente porque los números y las cifras, los índices que se manejan son altísimos y de alguna forma muestran que las políticas públicas llevadas adelante al respecto han fracasado una tras otra, desde el 1983 a la fecha, porque estos números, estas estadísticas han ido aumentando sin ser frenadas. En el portal de noticias del Deutsche Welle, portal de noticias alemán en español, advierten que en América Hispana está en alerta amarilla por el aumento de los casos de suicidios. Por el contrario, en el resto del planeta eh, van disminuyendo. El 23 de febrero de este año, en un informe de Naciones Unidas, señala que la mortandad por suicidio al inicio de la pandemia, es decir, ya para el 2020, se registraron en América 97.000 casos de suicidios, donde el 79% son hombres, aunque están viendo en el último año un incremento en la tasa de suicidios o incremento entre las mujeres, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2022 se incrementó en un 25% con respecto al año anterior, el 2021. Los entendidos en estas cuestiones, los especialistas, los técnicos, diríamos, psicólogos, sociólogos, establecen o consideran que las conductas suicidas obedecen a factores de riesgo multicausales que llevan a esta trágica decisión, como es la pobreza, la diferencia educativa, el alcoholismo, la drogadependencia, razones de salud mental, etc. En la página oficial de Datos Macro, una agencia que tiene como objetivo ofrecer las principales variables económicas y sociodemográficas del planeta, nos señalan que las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, aconseja a los gobiernos que los suicidios se pueden prevenir llevando a cabo medidas que incluyan la restricción de información al acceso de formas y modos de poder quitarse la vida. Además, recomiendan llevar adelante políticas orientadas a reducir el consumo de alcohol, de estupefacientes, de una mayor atención y tratamiento de personas con problemas de salud mental, enfermos crónicos, etc. Creemos desde nuestra posición que estos organismos internacionales no están comprendiendo de qué se trata, de qué viene el tema, o no tienen interés tampoco por resolver estas problemáticas, porque tal vez resolviendo esta problemática afectan a intereses propios de los organismos o de quienes están, de estos organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué digo esto? Porque están presionando a nuestros gobiernos a que revean su organización o su sistema federal de gobierno. Y ya iremos haciendo un análisis o describiendo el porqué de la necesidad de descentralización y de profundizar en el sistema federal de gobierno como forma de estrategia para disminuir las estadísticas y los índices de estas problemáticas que nos están afectando, que es,
como venimos diciendo, como dijimos recién, el tema del suicidio, el tema de la variedad de accidentes que se puedan tener, problemáticas de salud que se acarrean, que llevan al incremento de muertos por año en la Argentina. Bueno, pero esto ya lo vamos a ir analizando en la medida del transcurso del video. Como decía, en los gobiernos que hay en Argentina, obviamente que el problema es producto de un escenario que se fue generando a través de las malas políticas que se fueron llevando adelante, ¿no? Desde el 83 a la fecha. Por lo tanto, este escenario que se fue empeorando y que se fue incrementando las cifras, en este caso, y vuelvo a repetir, del suicidio, requiere entonces de medidas políticas, es decir, de políticas públicas que modifiquen ese escenario para que no siga potenciando las causas que determinan la conducta del suicida. Y para ello se necesitan decisiones políticas y que deben ser tomadas por nuestros diputados, senadores, gobernadores, intendentes, concejales. Es decir, que trabajen de manera responsable y con seriedad. Pareciera que la función de ellos es lograr estar colando listas o fortalecer sus candidaturas para ser reelegidos en las próximas elecciones. Evidentemente, por lo que uno viene leyendo y viene observando, muchos ya tienen asegurado 4 años más dentro de la estructura de poder. Obviamente, y si nos preguntamos cuándo van a asegurar un mejor vivir de nuestra población, que es para lo que se los elige, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? Según informes del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, durante el periodo 2010-2020 se produjeron en Argentina alrededor de 35.000 muertes por suicidio, que implican 3.500 vidas que se nos van por año, casi 10 por día, dándonos un promedio de una trágica decisión cada 2 horas y media. En una reseña presentada por UNICEF este año para el caso argentino, establecía cifras tremendas, ¿no? Dentro de la franja etaria de pibes de 10 a 19 años, el suicidio es la segunda causa de muertes. A este panorama debemos sumarle que cada 36 horas fallece un argentino por consumo estupefaciente, es decir, por sobredosis de droga, donde el 30% son mujeres. Se cometen alrededor de 300 crímenes de género al año, es decir, femicidio. Por accidente de tránsito en Argentina tenemos en un promedio entre 2010 y 2020 de 7.700 muertos, con una media mensual de 638 y una diaria de 21 personas por día. Según la plataforma Luchemos por la Vida, Argentina tiene un promedio de 2.400 asesinatos por año, de los cuales 2.050 son hombres, que se va incrementando o que se irá incrementando por los sucesos que venimos observando en la ciudad santafesina de Rosario y en la ciudad bonaerense de La Matanza, donde, por lo menos en Rosario, se registra un crimen cada 7 horas. Si a esto le sumamos que el 62,5% de los niños están subalimentados, es decir, los cuales tendrán un futuro no muy promisorio, no muy alentador, y de los cuales 4.238 mueren antes de cumplir el añito de vida, y si tenemos en cuenta también que ha disminuido de forma considerable los nacimientos, en los últimos 10 años, el mejor año para la Argentina fue el del 2015, cuando nacen alrededor de 750.000 chiquitos, y en los últimos años ha caído a 500.000 en promedio. Para las características de una Argentina geográfica, es decir, que tiene una extensión de 2.800.000, casi 800.000 kilómetros cuadrados, y con una población tan escasa de 47 millones, si hacemos un análisis geopolítico estratégico, estamos en una situación de crisis porque la población para el sostenimiento económico de esta Argentina debiera ir creciendo y ocupando espacio. En esto tenemos que ser claros, los espacios que nosotros no vamos a ocupar seguramente serán ocupados por otros más adelante.
Pero este es un tema que debatiremos con respecto a la población y a la política de población en otros videos. Por último, casi 50.000 argentinos mueren por año por mala calidad de vida que sobrellevan. Esto deriva en insuficiencias cardíacas, de enfermedades hipertensivas o en no diagnosticadas a tiempo. ¿Qué queremos significar con estos datos? Para ser más o mejor descriptivo y que podamos comprenderlo mejor aún, y esto sin querer ser dramático, ¿no? Pero sí que estamos perdiendo una ciudad por año en la Argentina. Es decir, una ciudad, para que ustedes lo entiendan, imagínense Azul, Luján, Chivilcoy, Pilar, San Fernando, 60.000 a 70.000 habitantes, eh, y que desaparecen por año. La Argentina, y en particular la provincia de Buenos Aires, no están en condiciones de perder, sino de ganar. Tenemos que empezar a repoblar, tenemos que empezar a ver cómo lograr que crezca la población. Y obviamente el crecimiento de población estará determinada o relacionada directamente con el cuidado hacia la población y evitando que estas cifras que hemos dado no crezcan ni se mantengan, sino que vayan disminuyendo. Y esto, vuelvo a insistir, se necesitan políticas públicas. ¿Pero desde dónde? ¿El Estado nacional, provincial, municipal? ¿Articular una política o una decisión política nacional para que la provincia lleve adelante junto con los municipios? ¿O los municipios deberán ser quienes lleven estas propuestas de modificación o de cambio del escenario que está produciendo que estos índices aumenten? Por lo pronto, es que pareciera que desde 1983 las medidas que se han ido tomando no han funcionado. No han modificado el escenario. Es más, se ha ido incrementando. Los datos los muestran. Sí, los datos, índices, así no lo están demostrando. Aparte que cuando se conocen o al ser publicados por la Dirección de Estadística e Información del Ministerio de Salud de la Nación y son tomados por los medios periodísticos, bueno, se arma un escándalo que todos ya sabemos, ¿no? Y siempre se mira al presidente y se lo ataca por el incremento de estas cifras. Pero bueno, esto no queremos decir tampoco que las dirigencias políticas vienen fracasando desde el 83, desde el recupero de esta democracia media renga. Pero, como dicen en mi pueblo, los datos matan relatos. Entonces, ¿qué hacer? Es un hecho incontrastable que los casos mencionados ocurren en nuestro municipio, en nuestros propios barrios. Por lo tanto, el problema es de nuestra comunidad, ni nacional ni provincial. Son temas que debe resolver el municipio, quienes deben estar en la primera línea de trinchera. Son las autoridades municipales, el intendente y el consejo deliberante, o mejor dicho, los concejales, quienes deben tomar medidas sobre estas cuestiones. Pero para ello, debe contar con las herramientas necesarias, no solo con un mejor presupuesto, con el presupuesto indicado para hacerse cargo de las responsabilidades de su comuna, sino también herramientas institucionales. Y esto tiene que ver con una plena autonomía municipal y con sus propias cartas orgánicas que establezcan atribuciones y competencias del intendente y de los concejales, y de la relación que deben asumir y las relaciones con los vecinos y la relación que deben asumir los vecinos con el intendente, por lo menos ayudando en las decisiones, en la toma de decisiones para el armado y ejecución de políticas públicas. A tal efecto, es necesario y con suma urgencia que empiece a trabajarse sobre una pronta reforma de la Constitución de la provincia, adaptándola a las exigencias o mandatos de la Constitución Nacional, que establece en su artículo 123 que los municipios deben ser autónomos. Y esa autonomía debe ser plena, es decir, con autonomía institucional, por el cual permita a nuestros 135 municipios que tengan sus propias cartas orgánicas, que son instrumentos que permiten a los municipios poder administrarse económica, financiera y políticamente de acuerdo a sus propias realidades y necesidades. Es más, también permitirían, estando en una situación de autonomía, que los municipios decidan poder organizarse en conjunto con otros municipios, formando una especie de federación municipal o de regionalismo municipal o intermunicipal para tomar medidas en conjunto que modifiquen el escenario, que potencien
o que lleven al aumento de estas cifras que venimos mencionando, ¿no? Que se trabaje en conjunto sobre el tema, bueno, del suicidio, el tema de la drogodependencia, el tema de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Porque creemos y estamos convencidos que es desde el municipio que debe reconstruirse lo que hoy viene bastante golpeada, sobre todo por el ideologismo europeísta, progresista, Agenda 2030, que ha caído en nuestra tierra. Y que debe empezar a reconstruirse con los valores que siempre nos ha caracterizado, hispanistas, humanistas y cristianos, que de alguna forma ha sintetizado o se ha sintetizado a través de lo que conocemos como la doctrina justicialista, que no es, váyase de paso, una doctrina partidocrática o de un partido en común. Es diríamos que la síntesis de un pensamiento de un pueblo que tiene su historia, que tiene su cultura, que tiene su forma de decir e interpretar las realidades, y que son diferentes obviamente a la forma de ver que tienen los gringos, que tienen los británicos, los europeos y demás. Nosotros tenemos una historia que nos ha unido, que nos ha permitido interpretar nuestras realidades y que se diferencian. Entonces, siempre hemos tenido como eje ordenador del barrio a la familia, y que es a través del barrio que ha logrado organizar y equilibrar y armonizar a la comuna, al municipio. Y el conjunto de comunes o municipios ordenados es lo que permite el desarrollo de una provincia. Y una provincia en desarrollo empuja a la Argentina a su crecimiento y hacer grande, que es lo que todos y buen argentinos sueñan, ¿no? Pero bueno, este es un tema que empecemos a debatir, a recuperar la fe en nosotros mismos, en tratar de romper con esa actitud de pesimismo que nos han sembrado, nos han puesto encima y creer que no podemos salir de esta situación en la que estamos, de empobrecimiento, y que si no tomamos medidas urgentes, nos iremos embruteciendo y insectificando y después será mucho más difícil y mucho más complejo poder revertir esta situación. Entonces empecemos, como dije hace un rato, empecemos a trabajar de la forma de ordenar la familia y para esto debemos garantizarle una mejor seguridad alimentaria, una mejor educación y herramientas para que puedan desarrollar y crecer sus hijos, ¿no? Es decir, todo, y se resume en una sola palabra: prevención. Y en esto es por eso justamente la imagen que tengo a mi espalda de Ramón Carrillo. Debemos recuperar sus ideas y su pensamiento para la Argentina que todos soñamos. Gracias y seguiremos en los próximos videos hablando sobre la cuestión del federalismo, su importancia y en cuanto a federalismo, al tema del municipalismo. No hay posibilidad de un federalismo real sin un sistema municipal que sea autónomo y puedan tener sus propias cartas orgánicas. Gracias por su atención.